Desde el primer segundo en que Alejandro vio a su madre tambaleándose afuera del supermercado, apoyada completamente en el brazo de una joven desconocida, sintió como el suelo se le abría bajo los pies. Su corazón, ya cansado de tantas luchas como padre soltero, dio un vuelco violento que casi le impidió respirar. No sabía quién era esa muchacha, por qué su madre no podía sostenerse sola, ni por qué los transeúntes la rodeaban como si algo terrible acabara de ocurrir. En un segundo, su mente se llenó de imágenes de miedo, pérdidas pasadas y el horror de imaginar que, quizá, estaba a punto de vivir otra tragedia que no podría soportar. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en la fuerza de las familias que luchan juntas, te invito a darle like al video, comentar, compartirlo y suscribirte al canal. Padres Héroes Reales, tu apoyo mantiene viva esta comunidad. Alejandro corrió con una energía que no sentía desde hacía años, cruzando el estacionamiento iluminado por la luz clara del día mientras los carros pasaban a su alrededor sin que él siquiera los escuchara. Era un padre soltero de 38 años, trabajador de turno nocturno en una bodega, con ojeras dibujadas permanentemente bajo los ojos, y un cansancio profundo que aún así nunca le impedía cuidar con todo su corazón a su hijo de 7 años, Mateo. Hacía años que la vida lo mantenía en modo de supervivencia, entre largas horas, estrés económico y la crianza en solitario. Había desarrollado la costumbre de avanzar, sin detenerse a pensar demasiado, como si la reflexión misma fuera un lujo al que no podía aspirar. Pero ahora, al ver a su madre, Carmen, con su chaqueta gris arrugada, cabello canoso revuelto, y el rostro marcado por un susto evidente, todo ese cansancio quedó relegado. Lo único que importaba era llegar a ella. Cuando por fin la alcanzó, su respiración estaba entrecortada y su mente desbocada. Su madre no parecía herida, pero sí extremadamente débil, como si acabara de perder el equilibrio, hubiera estado a punto de desmayarse, y, junto a ella, sosteniéndola con firmeza y un aire inesperadamente protector, estaba una joven, quizá de 22 años, con ropa desgastada y unas manos que mostraban señales de frío y abandono. Su cabello oscuro, recogido en una coleta improvisada, dejaba ver unas facciones dulces, pero cansadas, como si hubiera pasado varias noches sin dormir bajo un techo seguro. Ambas mujeres estaban de pie bajo el sol del mediodía, rodeadas de los murmullos y miradas curiosas de la gente, pero parecía que solo se tenían la una a la otra para sostenerse en ese instante, mientras el temor inicial comenzaba a convertirse en preocupación más concreta. Alejandro intentó comprender lo que había sucedido. Carmen respiraba de forma irregular, como si su corazón le hubiera jugado una mala pasada. La joven, a quien no conocía, parecía tan angustiada como decidida a no soltarla. El ambiente era tenso y, al mismo tiempo, cargado de una extraña ternura, como si un lazo invisible y repentino las hubiera unido. Aunque las escenas que estaba presenciando ocurrían a plena luz del día, con autos entrando y saliendo del estacionamiento y el ruido típico de una zona comercial, todo parecía ralentizarse alrededor de Alejandro, haciéndolo sentir que estaba atrapado en una especie de trance emocional, donde el miedo y la gratitud se entrelazaban de manera confusa. A medida que respiraba lentamente para estabilizarse, comenzó a observar más detenidamente a la joven. Tenía una mochila rota, colgando de un solo tirante, y unos zapatos desgastados que revelaban que llevaba demasiado tiempo caminando. Sus ojos, sin embargo, eran lo más llamativo, grandes, oscuros, y llenos de una mezcla de nobleza y desconcierto. Aunque lucía vulnerable, había una fuerza en ella que resultaba imposible de ignorar. Una fuerza que, sin él pedirlo, estaba sosteniendo a la persona más importante de su vida, su madre. Alejandro sintió un remolino de sensaciones que no esperaba experimentar en pleno día, en un lugar tan cotidiano. Se repitió que debía mantener la calma,
que la prioridad era asegurarse de que Carmen estuviera bien y llevarla a un hospital si era necesario. Pero, en medio de esa tensión, algo comenzó a despertar dentro de él. Un profundo agradecimiento hacia aquella joven desconocida que no tenía nada, pero que había decidido detenerse y ayudar. Ese gesto simple, casi invisible para los demás, le golpeó el corazón con una fuerza inesperada, recordándole que incluso en los momentos más duros, la humanidad podía aparecer en formas insospechadas. Era difícil comparar lo que sentía con algo concreto, tal vez porque llevaba demasiado tiempo funcionando como un hombre en automático, sin permitirse sentir de verdad. Y ahora, al ver a su madre apoyada en esa muchacha sin hogar, sintió una punzada emocional que le recorrió el pecho, como si la vida le estuviera enviando un mensaje urgente a través de la escena, que incluso en la vulnerabilidad ajena había una luz capaz de cambiar el rumbo de un día, o quizá incluso de una vida entera. Y así, bajo la claridad implacable del día, rodeado de autos, personas extrañas y el susurro constante de la ciudad, Alejandro se dio cuenta de que algo profundo estaba por comenzar. Story continues. Full 1700 words below. Lo que ocurrió después transformó ese momento de miedo en el inicio de una historia inesperada. Una vez que Carmen pudo respirar mejor, Alejandro la tomó del brazo con cuidado y la guió hacia una sombra cercana, mientras la joven se quedó a unos pasos, como dudando si debía retirarse o permanecer allí. La gente comenzó a dispersarse, y el ruido cotidiano volvió a imponerse. Pero Alejandro no podía quitarle los ojos de encima a la muchacha. Había algo en ella que despertaba una necesidad de comprenderla, como si su mera presencia contuviera una historia silenciosa que pedía ser escuchada. Con el pulso aún acelerado, terminó de evaluar que su madre estuviera lo suficientemente estable como para no necesitar atención inmediata. Carmen estaba más avergonzada que asustada. Le confesó que se había mareado por el calor y que la joven la había atrapado antes de que cayera al suelo. Ese detalle provocó en Alejandro una oleada de alivio tan intensa que casi lo dejó sin palabras. Necesitaba agradecerle, saber más de ella, encontrar la forma de compensar siquiera un poco lo que acababa de hacer por su familia. Pero antes de que lograra decir algo, la joven tomó una pequeña distancia, como si temiera ser un estorbo. Sus ojos se movieron hacia la salida del estacionamiento, como quien se prepara para alejarse sin dejar rastro. Fue entonces cuando Alejandro sintió un impulso extraño, casi visceral. No podía dejar que se fuera así, no después de lo que había hecho. Todo su cansancio, sus tristezas pasadas, sus dificultades económicas, sus preocupaciones diarias, todo eso quedó en pausa ante la convicción de que debía actuar, de que esa joven no podía desaparecer del mismo modo silencioso en que había llegado. Algo en su interior le gritó que ella formaba parte de un cambio más grande, de una pieza faltante en el rompecabezas de su vida, aunque aún no entendiera por qué. Carmen observó a su hijo sin decir nada, pero con una mirada que demostraba haber comprendido más de lo que él decía. Ella también había visto a la joven sostenerla, protegerla, incluso temblar por el esfuerzo. Había sentido la mano cálida, pero insegura de alguien que, a pesar de sus propias dificultades, había puesto el cuerpo para evitar una caída que pudo haber tenido consecuencias terribles. Ese tipo de bondad genuina, pensó Carmen, ya era difícil de encontrar. Cuando por fin la joven intentó retirarse por el borde del estacionamiento, Alejandro la llamó, con un tono suave pero urgente. Ella se detuvo un instante, dubitativa, como si no estuviera acostumbrada a que alguien la necesitara para algo que no fuera un favor pasajero. Cuando giró ligeramente la cabeza, la luz clara del día iluminó su rostro y Alejandro pudo ver mejor las marcas de cansancio acumulado, esas que solo quien ha dormido en la calle puede llevar. La joven parecía estar acostumbrada a desaparecer, a no ocupar espacio, a vivir entre sombras pese a la luz del sol. Y, sin embargo, ahí estaba
detenida por primera vez en mucho tiempo, porque alguien se había atrevido a llamarla por algo más que curiosidad. Alejandro se acercó lentamente, sin invadir su espacio. Sabía que las personas vulnerables perciben la intención mucho antes que las palabras, y él no quería que ella sintiera que estaba siendo cuestionada ni observada con desconfianza. Quería que supiera que su presencia había significado algo real. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para notar el nerviosismo en sus hombros, la joven dio un paso atrás, como un reflejo aprendido después de demasiado tiempo recibiendo rechazo. Era como si su cuerpo hubiera memorizado la necesidad de protegerse incluso de la bondad. Sin embargo, Alejandro no dio un paso más, solo respiró hondo, intentando transmitir con su postura lo que aún no sabía cómo expresar. En ese breve silencio cargado de tensión, sintió que había llegado el momento de romper el patrón, de no dejar que alguien que había demostrado tanta nobleza siguiera caminando sola por la vida, como si su existencia no importara. Bajo el sol directo del mediodía, con el rumor de los coches pasando y la presencia tranquila, pero atenta de Carmen detrás de él, Alejandro comprendió que estaba a punto de tomar una decisión que quizá cambiaría el rumbo de su historia. Alejandro permaneció frente a la joven un instante que pareció alargarse más allá de lo normal. Aunque no cruzaron palabras, la tensión suave y silenciosa que se formó entre los dos estaba llena de significados invisibles. La joven seguía con los hombros tensos, como esperando el momento en que él retrocediera y la dejara ir tal como tantas personas debieron haberlo hecho antes. Pero esta vez era distinto. Algo dentro de ella lo sabía, aunque no se permitía creerlo del todo. El viento del mediodía movió un mechón rebelde de su cabello, y la luz del sol, resplandeciente pero amable, permitió que Alejandro notara un temblor mínimo en sus manos, como si el simple acto de ser vista la hubiera desestabilizado emocionalmente. Mientras la gente caminaba ajena a ellos, Alejandro sintió una oleada de determinación que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Su vida como padre soltero había sido dura, llena de sacrificios silenciosos y noches interminables donde la preocupación por Mateo y por su madre lo mantenían despierto, incluso después de trabajar turnos pesados. Había vivido tanto tiempo sumergido en la rutina, en las cuentas, en los temores cotidianos que casi había olvidado la sensación de que algo inesperado pudiera cambiar el rumbo de su existencia. Sin embargo, ese día soleado, frente a una desconocida que había detenido su caída emocional y física, sintió una chispa de humanidad que lo obligó a actuar. Carmen, que observaba desde unos pasos atrás, sentía un extraño orgullo por su hijo. Lo había criado para ser respetuoso, fuerte y compasivo, pero la vida se había encargado de endurecerlo más de la cuenta. Verlo ahora, abierto a un gesto hacia alguien tan olvidado por el resto del mundo, le recordó la bondad que siempre había intentado inculcarle. Sabía que muchas veces las personas aparecen en nuestras vidas sin explicación, como si el universo las colocara allí para enseñarnos algo que no sabíamos que necesitábamos aprender. Y aquella joven, con su rostro herido por la falta de hogar, pero iluminado por un corazón, aún quería ayudar. Parecía ser una de esas presencias misteriosas que llegan sin aviso. Alejandro decidió caminar hacia donde la joven seguía inmóvil, como si temiera romper el frágil equilibrio que se había formado entre ellos. Cada paso que dio estuvo cargado de una reflexión profunda sobre cómo a veces los actos más simples pueden tener un peso inmenso. Reconoció que ella había tomado un riesgo al acercarse a Carmen. Mucha gente hubiera ignorado a una mujer mayor tambaleándose. Algunos se habrían quedado mirando. Otros se habrían cuestionado si intervenir valía la pena. Pero esta joven, a pesar de sus propias luchas visibles, había actuado sin pensarlo, y ese detalle le hizo sentir a Alejandro una admiración sincera, algo que hacía tiempo no experimentaba. La joven apartó la mirada cuando él se acercó,
no por vergüenza, sino por costumbre. Había aprendido a volverse invisible para evitar problemas, a caminar siempre en dirección opuesta a cualquier atención que pudiera ponerla en riesgo. Pero esta vez, cuando Alejandro se detuvo justo frente a ella y tomó aire como quien prepara el corazón para una decisión mayor, sintió que las cosas podían ser diferentes. En su interior, algo se aflojaba, como si un nudo que llevaba años apretándola empezara a soltarse de manera imperceptible. El estacionamiento seguía lleno de ruido, autos que entraban y salían, carros metálicos chocando entre sí, personas hablando en voz alta, mientras iban y venían con bolsas de compras. Todo ese ruido cotidiano hacía contraste con el silencio que rodeaba a los tres, creando una burbuja emocional donde solo existían la gratitud, la incertidumbre y una pregunta aún no formulada. Nadie sabía qué iba a pasar a continuación, pero todos podían sentir que algo importante se estaba gestando allí. Alejandro, sintiendo un impulso transparente, extendió la mano hacia la joven, en un gesto que, aunque simple, llevaba dentro un universo de significado. No era solo una muestra de agradecimiento, era una invitación silenciosa a quedarse, a no desaparecer, a permitir que aquel encuentro al azar podría convertirse en algo más grande. Ella no tomó la mano de inmediato, pero levantó los ojos hacia él. Y esa pequeña acción fue suficiente para que Alejandro sintiera que aún había esperanza, no solo para ella, sino para todo lo que ellos tres podían vivir a partir de ese día. Mateo, que en ese momento estaba en casa esperando a su abuela y a su padre para el almuerzo, aún no sabía que su vida iba a cambiar de una manera profunda e inesperada. Alejandro pensó en su hijo y sintió un latido emocional que lo conectó con una idea que nunca antes había tenido, que quizá ayudar a alguien más también sería una forma de enseñarle a Mateo qué significa realmente la humanidad. Tal vez el ejemplo más poderoso no era decirle a su hijo cómo ser una buena persona, sino mostrarlo con acciones, incluso cuando la vida estaba llena de responsabilidades y cansancio. Carmen dio un paso adelante, acercándose a ambos, aún débil, pero con una determinación sorprendente. Su presencia materna generó un círculo emocional cálido alrededor de los tres, como si la fuerza de una familia pudiera extenderse más allá de los lazos de sangre. Durante ese instante, una sensación extraña se instaló en el corazón de Alejandro. Tal vez estaban viviendo el nacimiento de un nuevo capítulo en sus vidas, uno donde el dolor y el cansancio no desaparecían, pero sí se transformaban en algo más llevadero. Gracias a la compañía inesperada de alguien que sabía lo que era luchar sola contra el mundo, el sol seguía brillando con intensidad, proyectando sombras largas sobre el concreto, como si la luz quisiera remarcar la importancia de aquel encuentro. Nada en ese momento fue espectacular para quienes pasaban cerca, pero para ellos tres, aquel cruce entre necesidad, gratitud y humanidad era tan valioso como un milagro. En ese entorno lleno de caos cotidiano, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. No permitir que esa joven siguiera caminando sola, no después de haber demostrado un corazón tan noble. Era como si la vida le diera la oportunidad de actuar con propósito, de devolver un gesto que le había salvado algo más que el bienestar físico de su madre. Le había devuelto la fe en las personas, y con ese impulso lleno de emoción, responsabilidad y esperanza, Alejandro supo que aquello solo era el comienzo de algo que ninguno de ellos había buscado, pero que los tres necesitaban profundamente. Si esta historia tocó tu corazón, te pido desde lo más profundo que apoyes este video con un like, un comentario y una suscripción. Tu presencia ayuda a que más personas encuentren esperanza y humanidad en momentos difíciles. Antes de irte, comenta: la bondad aún existe.